Hay dos o tres aspectos que entendemos entonces necesario en esta consideración. Ese primer elemento, la falta de visibilización del sector, es una cuestión que llevó a que durante muchos años se careciera de una visión y de una política respecto a los residuos en general, ¿verdad? Y también eso llevó durante todo este tiempo a no visualizar las personas que trabajaban con los residuos, es decir, y mucho menos a considerarlos como trabajadores. Los clasificadores eran en todo caso y a lo sumo un grupo bastante folclórico que vivía en la ciudad o que realizaba una tarea y que la gente podía percibir de una forma, digamos, muy lejana, ¿no? El resto de la sociedad, digo, no me refiero a la gente, no solamente hablo de vecinos, de ciudadanos, sino también, y esto formaba parte de las instituciones. En el último tiempo, tal vez las cuestiones y los problemas medioambientales, por un lado, las necesidades de encontrar respuestas y soluciones rápidas a problemas que tenían que ver con cuestiones de gestión de los residuos, el crecimiento de las ciudades y el área metropolitana, en el caso de nuestro país. Ustedes saben de que, bueno, como que planteó o colocó el problema, ¿no? No obstante todo eso, voy a comenzar, como quien dice, por una conclusión, luego entraré más en el desarrollo. Si algo nos ha caracterizado es la falta o la carencia hasta ahora de una política de Estado profunda, seria, de mediano y largo plazo. En general se han desarrollado, sí, algunos esfuerzos, naturalmente, en los últimos años más. Se me dirá, bueno, pero no podemos ignorar desde la mirada de los clasificadores o del sindicato de que existe una ley que regula esta actividad y que a través, y no solamente como consecuencia de esa ley, ya quienes me antecedieron en el uso de la palabra por las instituciones que están aquí presentes, desarrollaban un poco políticas en ese sentido, pero creo que se sigue notando o se sigue palpando la carencia un poco más profunda de una ley general, es decir, de una política general de recursos que amplíe esa mirada, que sea más profunda y que, insisto, piense en términos de mediano y largo plazo. Eso es lo que, en primer término, nosotros como clasificadores y desde nuestro sindicato reclamamos a todos los sectores. A veces, más allá de la construcción de esa política, habría que pensarlo desde qué lugar se hace, desde qué espacio y quiénes serían los protagonistas. Naturalmente, nosotros decimos que los trabajadores seríamos uno de ellos, pero obviamente no vamos a ser ni los únicos y tal vez ni siquiera los principales. Está el espacio público, está el espacio privado, y dentro de ese espacio público creo que también están faltando algunos actores. Es decir, porque cuando se piensa en la elaboración de ese tipo de políticas, uno puede pensar o creer de que bastaría con realizar, no sé, algún tipo de instancia en la cual se le dé la oportunidad a cada uno de los actores para que planteen cuáles son, a su entender, los ejes que debería contener una política de ese tipo, o cuáles sean las propuestas concretas que deberían considerarse. Yo creo que, más allá de un espacio consultivo, se impone la necesidad de un espacio que tenga un carácter que no importa desde el punto de vista jurídico cuál es, sino de que tenga, sí, la importancia política de poder diseñar y de poder ser mucho más que un foro de discusión, digamos, ¿no? Sino que sea eso, un espacio o un foro de elaboración de política. Después, bueno, se verá desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista
ya más legal, las competencias de cada uno. Acá no se trata de licuar o hacer desaparecer lo que sean responsabilidades particulares de cada uno de los sectores. Pero insistimos que dentro además del espacio público y del espacio privado, y acá como existe en la actualidad a través de la Cámara de Industria, que están representados, es necesario incorporar otras miradas. No solamente la de los trabajadores. Yo creo que sería bueno, por ejemplo, incorporar dentro de ese conjunto de miradas la académica, la de la universidad, precisamente. Es decir, no considerarlo únicamente como algo que, bueno, lo consulto y por ahí lo escucho, le hago caso o no, sino con un peso diferente. La historia de nosotros los clasificadores desde el punto de vista de construir nuestra organización, está bien, como se dijo aquí, surgió en función de la lucha, y la lucha por lo general tiene como motor las demandas insatisfechas, es decir, o los reclamos de aquellas cosas que nosotros podemos considerar justas y que de alguna forma no están siendo contempladas. Los trabajadores clasificadores realizaban su tarea y siempre, y básicamente y hasta ahora mayoritariamente la realizan de una forma totalmente informal, ¿verdad? Después vamos a desarrollar un poco más esta idea de este punto. Y en algún momento, justamente cuando se pretendió o se buscó en la aplicación de políticas cortar o recortar lo que eran derechos y posibilidades que tenían esos trabajadores, es decir, en función de esas necesidades es que surge la organización y la necesidad de organizarse en torno a un sindicato. Es decir, que nosotros como expresión organizada surgimos en función de la lucha por la conquista de espacios o la conservación de los mismos a veces, de espacios muy acotados, muy limitados, muy fragmentados todavía, y que bueno, un grupo de clasificadores que estaban ahí en la cantera entendían que necesitaban para poder vivir además. Bueno, ahora me quería referir también un poco en esto a este tema, digo, para volver a los ejes que plantea la universidad en este seminario, del plan general o del plan de gestión de envases. El surgimiento del mismo como respuesta o como reglamentación de la ley 17.849, en Montevideo, digo, plantea para nosotros una serie de limitaciones. Digo, la primera es el universo que alcanza, que respecto al universo total de clasificadores, y aquí por supuesto siempre es opinable la cifra que se maneje, sea cualquiera ella, entre otras cosas porque el sector de clasificadores es un sector muy dinámico. Es decir, nosotros podemos decir son 3.811 o son 5.000 o son 7.000 o son 9.000, pero probablemente el mejor de los censos y la mejor de las metodologías aplicadas al respecto no puede desconocer de que en el corto, en el mediano plazo, esa cifra se va a modificar, en un sentido u otro, no importa. Pero quiero decir, es un sector cambiante porque responde, entre otras cosas, a una estrategia de supervivencia de muchas personas que trabajan o que tienen una situación de vulnerabilidad muy fuerte en lo laboral, que no tienen tampoco posibilidades a veces de acceso al mercado laboral formal, y digo, por historia personal, por falta de formación específica, por distintas circunstancias, a veces por edad, por su estado de salud, etc. Y han encontrado en la clasificación de residuos, en esa tarea, digo, su forma de sobrevivir y de esa forma también asegurar a su familia la supervivencia. Entonces, nos parece 2 o 3 elementos a considerar aquí. Primero, que por una cuestión, si queremos, filosófica, desde el sindicato nosotros abogamos por el reconocimiento de la tarea.
¿Esto qué significa? Bueno, puede ser opinable o no si trabajar con los residuos es digno, indigno, si está bien o está mal. Esas son discusiones en todo caso que no obedecen o no se pueden reducir a parámetros técnicos. Ahora, si lo que entendemos por dignificación de ese trabajo es desarrollarlo en condiciones que sean óptimas, que por supuesto contemplen los avances de la legislación laboral vigente, sí, estamos de acuerdo, perfectamente. Nosotros no estamos defendiendo realizar la tarea del clasificado de residuos en pésimas condiciones. Eso no sería ningún tipo de reivindicación ni filosófica, ni cultural, ni de ningún tipo. Es decir, no reivindicamos la miseria ni la marginalidad. Eso que quede claro. Ahora sí entendemos, y no es que lo entendamos tampoco antojadizamente, existen experiencias en otros lugares, en otros países, en la cual esta tarea sí se desarrolla y se desarrolla caminado y es parte del eje, del centro de esa política de Estado, devolver a los clasificadores la posibilidad de desarrollar esas tareas, no solamente de forma digna, sino también posibilitar esto que es el agregado de valor, el poder, digamos, participar cada vez más en esa cadena de valor en forma creciente, de manera de que lo que se genera a través de los residuos no termine, digamos, colaborando con un proceso de concentración de la riqueza, y muchas veces en una zona muy gris de la economía, como todos ya conocemos, y hablo de las empresas, en este caso no de los clasificadores, está bien, la mayor parte de los clasificadores no haremos los aportes a la caja. Yo me pregunto cuántas de estas empresas que participan, que no están conformadas por clasificadores, digo, no contravienen la normativa vigente digamos, en todos los terrenos. Entonces, digo, eso es algo que el Estado debería considerar. Me parece, o sea, o nos parece, hablo en primera persona, pero en realidad esto es un planteo, una reivindicación que nosotros hacemos como sindicatos. Este reconocimiento pasa por eso. Pasa también por incluir sería, me parece, el verbo a considerar, incluir a los clasificadores en esta tarea y sacarlos de la marginalidad, no a través, digo, ni es necesario hacerlo de forma permanente, a través de planes o políticas asistencialistas. En algún caso, y como elemento previo de acumulación, si se quiere, para algún sector o para algún grupo o en algún proyecto específico, el trabajo protegido y las modalidades que tienen que ver con él, sí, pueden ser necesarias, imprescindibles, y hasta quizás sea difícil suponer o pensar de que hay otras posibles. Pero no lo vemos sostenido en el tiempo. Quiero decir, nos parece que articulando algunas políticas, articulando algunas medidas, haciendo una articulación y una armonización de políticas transversales a través del propio Estado, es posible, digo, alcanzar esta cuestión de darle a los clasificadores la posibilidad de crecer no solamente desde el punto de vista de los grupos, sino como sector, poder incluirse, integrarse al mercado formal en mucho mejores condiciones de las que, no solo de las que hoy existen, sino de las que se pueden, digamos, lograr.